materia, ¿sí? A ver, listo, chicos. Vamos a ver acerca de oxigenoterapia. La definición, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la oxigenoterapia o cuál es el fin de la oxigenoterapia? Es el uso terapéutico del oxígeno, o sea, del O2, a concentraciones mayores que las del aire ambiental, con la finalidad de prevenir o tratar los síntomas de la hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Dificultad respiratoria, ¿sí? Tenemos que siempre tener en cuenta que la oxigenoterapia se utiliza, como ustedes pueden ver en la gráfica, para pacientes que necesitan respiración mecánica, ¿sí? Que no pueden respirar o el aire no ingresa normalmente a los pulmones de ellos y necesitan ayuda de equipos como mascarillas. Tenemos, ya vamos a ver qué tipos de mascarillas existen. Aquí tenemos una bigotera, aquí tenemos una mascarilla completa y algunos otros tipos de mascarillas de acuerdo al tipo de paciente que necesite la ayuda de la respiración, ¿sí? Como les explicaba, tenemos de alto y bajo flujo, ¿sí? Las indicaciones, siempre que exista una diferencia en el aporte del oxígeno a los tejidos, es decir, en hipoxia celular, la hipoxia celular puede deberse a la disminución de la cantidad de oxígeno en el aire inspirado, por ejemplo, las alturas, la obstrucción de vías aéreas, la disminución de la ventilación alveolar, la hipovolemia y disminución de la hemoglobina, ¿sí? Las personas que realizan escalado en las montañas o realizan este tipo de deporte llegan a tener este tipo de disminución de oxígeno, ¿sí? Porque los pulmones no logran procesar el oxígeno que inspiran y obviamente va a existir la disminución del oxígeno y ellos van a necesitar ayuda por eso ustedes han de haber visto cuando ellos van a realizar este tipo de deportes, llevan un tanque de oxígeno por si existe la altura o la obstrucción de las vías aéreas cuando existe este tipo de dificultad, ¿sí? Tenemos la toxicidad, que se observa en personas que reciben concentraciones elevadas de oxígeno mayor del 60% por más de 24 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues estas no existen, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta igual los pacientes cuando necesitamos administrar el oxígeno, ver la cantidad que el paciente necesita, ¿sí? La cantidad necesaria. Porque si nosotros administramos demasiada cantidad de oxígeno, obviamente esto va a elevar, ¿sí? La saturación de oxígeno va a elevar. Tenemos las condiciones para la administración de oxígeno, que es dosificado, controlado, humidificado y continuo, ¿sí? ¿Qué es dosificado? La dosis a administrar se evalúa según la saturación de oxígeno y medición de gases arteriales. Igualmente, ¿qué es controlado? Que es necesario vigilar si los litros por minuto se corresponden con la fijación de oxígeno que necesitamos, ¿sí? Igualmente humidificado, que es agua bidestilada, estéril y tibia, y continuo, la administración de oxígeno que no se debe interrumpir hasta corregir las alteraciones. Estas son las condiciones que necesitamos para la administración de oxígeno hacia el paciente. Tiene que ser dosificado. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros ponemos un aparatito que se llama saturador de oxígeno en el dedo del paciente y vemos que los valores están menores a los valores normales, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Tenemos que administrar el oxígeno de acuerdo a los valores que el paciente presente. Controlado, ¿qué quiere decir? Que es necesario vigilar si los litros por minuto se corresponden igualmente con el oxígeno que necesita, ¿sí? También tenemos la evaluación de la necesidad de oxígeno, que es la alteración del patrón respiratorio, el aumento de la frecuencia, la retracción intercostal, el aleteo nasal, la disnea, los cambios conductuales y estado mental alterado, la cianosis periférica, baja saturación de oxígeno y gases arteriales alterados, ¿sí? Tenemos que, como les dije, tener en cuenta de acuerdo a lo que el paciente necesite, la cantidad de oxígeno que él necesite. Igualmente, después les voy a dar a conocer acerca de los signos vitales, o alguien ya escuchó o trató acerca de signos vitales. No sé si alguien sepa en qué consisten los signos vitales o qué son los signos vitales en un paciente o cuándo debemos de tomar o qué son los signos vitales. En la clase de nivelación tal vez no recibieron sobre signos vitales. Refleja las funciones esenciales del cuerpo de un paciente. Exacto, ¿ya?
Como les digo, la mayoría de ustedes creo que no tenemos muy en claro qué son los signos vitales. Es por eso que si alcanzamos el tiempo, pues hoy mismo les daré una introducción de los signos vitales, ¿sí? Porque ustedes igualmente tienen que saber qué es saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial, que esto es lo básico, ¿sí? Los signos vitales de los pacientes, cuáles son los valores normales, cuáles están disminuidos o cuáles alteran, ¿sí? Tenemos el equipo de oxigenoterapia, que es la fuente de suministro de oxígeno, manómetro de presión, el flujómetro o igualmente humidificador, sistema de administración de oxígeno. Esto es lo que nosotros utilizamos para realizar la administración del oxígeno al paciente, ¿sí? Necesitamos una fuente de suministro de oxígeno, que viene a ser el tanque de oxígeno, el manómetro de presión, que ya van a ver cuál es el manómetro, el flujómetro, el humidificador y el sistema administrativo de oxígeno, ¿sí? Aquí tenemos la fuente de administración de oxígeno, ¿sí? ¿Cuál es este? Es el sistema de tuberías, como les dije, el tanque de oxígeno, que distribuye el oxígeno hasta las distintas dependencias hospitalarias. Igualmente tenemos balones de oxígeno, que son los cilindros metálicos donde se almacena el oxígeno. Hay casos en que utilizamos estos tanques de oxígeno o hay casos en que el oxígeno viene incorporado en la habitación del paciente, ¿sí? Aquí tenemos el manómetro, no sé si ustedes pueden ver, es como una brújula que se junta aquí, ¿sí? Y aquí nosotros en esta parte superior, no sé si logran observar, aquí vamos a ver a cuántos litros vamos a administrar el oxígeno al paciente, ¿sí? A 2, a 4, a 6, a 8, a 10 litros, ¿sí? Todo depende de la orden médica, de la necesidad que el paciente presente, ¿sí? Aquí tenemos el humidificador, que es este botecito de aquí, el cual lo llenamos con agua estéril. Si nosotros no le llenamos con agua estéril, pues obviamente no va a realizar la función de administrar el oxígeno, ¿sí? Tenemos aquí, miren, está más claramente el manómetro, que mide la presión a la que se administra el oxígeno desde la fuente de oxígeno, ¿sí? Ustedes, como pueden ver aquí, como les decía, es como una brújula, un reloj, en el cual se encuentra aquí, en esta parte de aquí, la cantidad de oxígeno que vamos a administrar, a 2, a 4, a 6, a 8, a 10. Aquí hay una bolita que es de mercurio, que esa va a ir subiendo, bajando de acuerdo a los litros que nosotros necesitamos administrar. Espero y aspiro volver pronto a clases para que ustedes puedan poder realizar un laboratorio con ustedes, ya que en el instituto nosotros tenemos en los laboratorios todo esto, sí, el tanque de oxígeno, el manómetro, pero yo necesito que ustedes palpen y aprendan a armar más que nada, ¿sí? Porque ustedes es su obligación el saber armar este equipo de oxígeno para la administración al paciente. Aquí está el flujómetro, ¿sí? Este es el flujómetro, como les decía, el que indica los litros a administrar al paciente, que es el dispositivo que mide la dosis en litros de oxígeno necesarios a administrar. Máximo habituales es de 15 litros por minuto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente ya sobrepasa digamos, el paciente está desaturando, tiene una saturación de oxígeno súper baja, nosotros le ponemos bigotera, mascarilla y Venturi. Si aparte de esto el paciente sigue desaturando, pues ya tenemos que entubar y poner ventilación mecánica. Sí, ya vamos a ir viendo esto. Aquí tenemos el humidificador, sí, lo que les decía, el recipiente unido al flujómetro que permite humidificar el oxígeno administrado al pasar el gas a través del agua, ¿sí? El gas, ¿qué hace? Burbujea en el agua y pasa y es transportado al paciente, ¿sí? Aquí nosotros colocamos, como les dije, agua estéril, una pequeña cantidad hasta la mitad del humidificador, y este nos ayuda a transportar el oxígeno al paciente. Sin el agua estéril en el humidificador, tenemos que siempre tener en cuenta de tener todos los materiales para la administración del oxígeno, que es el tanque de oxígeno, el manómetro, que es el que conecta al flujómetro, y del flujómetro al humidificador, que es este de aquí. Si alguno de estos nos falta, pues obviamente no vamos a poder realizar la respectiva administración de oxígeno al paciente. Tenemos los sistemas de administración. El oxígeno puede ser administrado a través de dos sistemas, sistema de alto flujo y de bajo flujo, como les explicaba. Sí, el sistema de bajo flujo es aquel método que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado debe ser tomado del medio ambiente. Este método se utiliza cuando la frecuencia respiratoria es menor de 25 respiraciones por minuto y cuando el patrón respiratorio es estable, ¿sí? Tenemos que siempre tener en cuenta
que los sistemas de bajo flujo, como les decía, llegan a un límite, ¿sí? Si digamos, como aquí dice, ¿no es cierto? Si la frecuencia respiratoria es menor de 25 por minuto, pues utilizamos el de bajo flujo. Igualmente que los valores normales de la saturación de oxígeno esté sobre un rango de digamos, un 80%, 79%, podemos utilizar estos tipos de bajo flujo. El de alto flujo es aquel cual el flujo total de oxígeno que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad de gas inspirado, es decir, el paciente solamente respira el gas suministrado por el sistema. Las ventajas de este es que se puede proporcionar una buena respiración constante y definida, y al suplir todo el gas inspirado se puede controlar, que es la temperatura, humedad y concentración de oxígeno, ¿sí? Aquí, como les decía, es cuando el paciente ya no puede ingresar la cantidad de oxígeno a través de una mascarilla o una bigotera, sino ya necesita otro tipo de respiración, que es de alto flujo. Aquí tenemos los sistemas de bajo flujo, como les decía, los materiales bueno, las cosas que utilizaríamos en pacientes que se pueda administrar este tipo de oxígeno. Tenemos la naricera, la mascarilla de oxígeno simple, mascarilla de reinhalación parcial de oxígeno y mascarilla de no reinhalación, ¿sí? Aquí, como les dije, solo para pacientes que necesiten administración de oxígeno de bajo flujo, ¿sí? Nariceras ya vamos a ir viendo igualmente. Aquí, como pueden ver, es la bigotera. Aquí en esta parte de aquí ven dos salidas, que eso se coloca aquí en la parte de la nariz, y eso pues ayuda a administrar el oxígeno, ¿sí? Es un dispositivo que se coloca en las fosas nasales para la administración de oxígeno a bajas concentraciones en pacientes de poca gravedad, como les digo, pacientes que no necesitan mayor cantidad de oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas? Que es seguro, sencillo y cómodo y permite comer y hablar, ¿sí? Cuando el paciente utiliza una bigotera, pues obviamente puede hablar, puede comer, no es tan molestoso, ¿sí? Las desventajas es que falta de control de la fijación igualmente del oxígeno, el ajuste de dosis con saturación de oxígeno y reseca las mucosas y se desaloja fácilmente. Nosotros al colocar la bigotera, pues el paciente a veces se duerme y se le sale, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Fijamos con 2 esparadrapos aquí para que se mantenga la bigotera estable y no se salga, ¿sí? Tenemos los cuidados, que es chequear el oxígeno indicado. Siempre tenemos que hacer lo que el médico nos dice, las indicaciones que él nos da. Si el médico satura y dice, necesito que la ponga como es oxígeno por mascarilla, a tantos litros por minuto, ¿sí? Como les dije, en el flujómetro se va viendo a cuántos litros nosotros, a 2, a 4, a 6, de acuerdo a las indicaciones médicas. No administrar más de 5 litros de oxígeno, realizar aseo de cavidad nasal, lubricar igualmente las fosas nasales, evitar úlceras retroauriculares, que es retroauriculares que se forman en la parte de aquí, que es donde nosotros colocamos la bigotera, vigilar nivel de agua de humidificador y colocar al paciente en posición Fowler. Ustedes en morfofisiología igual ya han de haber visto las posiciones anatómicas, ¿sí? Me imagino que ya deben de saber cuál es la posición Fowler, semi-Fowler, en bipedestación, ya deben de saber cuál es la posición como es Trendelenburg, anti-Trendelenburg, todo esto ya deben de saber, ¿sí? Entonces, estos son los cuidados que nosotros tenemos que saber para la administración del oxígeno al paciente por bigotera, ¿sí? Aquí tenemos la mascarilla simple, que también es de bajo flujo, ¿sí? Es un dispositivo de plástico, igualmente con orificios laterales, que permite la entrada libre de aire ambiental. ¿Cuáles son las ventajas? Método cómodo, no produce sequedad de mucosas, pero las desventajas es que no tiene indicador de flujo, produce calor, sí, igualmente va a incomodar al paciente porque la mascarilla colocamos de esta forma, sí, así como me ven, se coloca la mascarilla. Entonces, obviamente, el paciente igual no va a poder hablar, no va a poder comer, los flujos menores de 5 litros retienen el CO2, ¿sí? Cuidados, chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, vigilar el agua del humidificador, siempre estar pendiente que el agua del humidificador haga su función, realizar el aseo nasal y bucal y ajustar adaptador nasal para evitar fugas de aire. Ya, nosotros la bigotera utilizamos solo cuando el paciente necesita administrar 5 litros de oxígeno. Cuando el paciente ya sigue desaturando a pesar de que nosotros administramos esta cantidad de oxígeno por bigotera, pues obviamente hacemos un cambio y ponemos mascarilla. Aquí podemos administrar hasta 10 litros de oxígeno.
¿sí? Hasta que los valores de saturación de oxígeno pues se nivelen o suba o baje, pero no baje más de los valores normales, pues obviamente hasta eso podemos nosotros administrar este tipo de bajo flujo. Igualmente tenemos las mascarillas de reinhalación o recirculación parcial de oxígeno con reservorio. Si ven esta fundita de aquí, a esto se llama reservorio. ¿Cuál es la función de esta? Cuando el paciente aspira, el reservorio se comprime y cuando respira, pues obviamente hace la inspiración, pues el reservorio se infla. ¿Para qué sirve este reservorio? Aquí se guarda oxígeno, ¿sí? Entonces, en el reservorio se guarda el oxígeno y el paciente tiene ¿cómo les explico? Existe entra más el oxígeno al paciente, ¿sí? Aquí tenemos que el flujo de oxígeno debe de ser siempre suficiente para mantener la bolsa inflada a un flujo de 6 a 10 litros por minuto que aporta de 40 a 70%. Tenemos la mascarilla de reinhalación, ¿sí? Que son similares a las mascarillas de reinhalación parcial, pero tienen una válvula unidireccional entre la bolsa y la mascarilla que evita que el aire expirado retorne a la bolsa, ¿sí? Aquí en la parte de aquí tiene una válvula, por aquí. ¿Y eso qué evita? A que ingrese el aire que está inspirado y que esto de aquí también se salga, ¿sí? Detener en un flujo mínimo de 10 litros por minuto y aporta del 60-80%. Generalmente se debe de usar 15 litros por minuto para obtener una CO2 al 100%. ¿Cuáles son los cuidados? No utilizar por más de 24 horas. Se utiliza sin humidificador, el agua retiene el CO2. Sí, aquí nosotros no llenamos el agüita para poder realizar este procedimiento. Ajustar adaptador nasal para evitar fugas de aire y colocar al paciente en posición Fowler. ¿Sí? Aquí tenemos, miren, un cuadro, un esquema de cuántos litros por minuto podemos administrar con naricera, cuántos litros por minuto mascarilla simple y mascarilla de reinhalación parcial por 10 hasta 10 litros por minuto y mascarilla de no reinhalación de 4 a 10 litros por minuto, ¿sí? Verán, chicos, siempre ustedes tienen que ya por iniciativa realizar el procedimiento para con el paciente, ¿sí? El médico no siempre les va a decir, el paciente necesita 10 litros de oxígeno, pues obviamente si el médico me dice 10 litros de oxígeno, ya no va a necesitar ni naricera ni mascarilla, sino mascarilla de reinhalación parcial, porque es lo máximo que podemos utilizar. ¿Sí? Cuando el paciente ya no satura de la manera adecuada, por más que le ponga naricera, mascarilla, o se le suba 5 litros, digamos, llega un paciente desaturando con un valor de 78% de saturación de oxígeno, ¿ya? Entonces el médico dice, necesito que le pongan a 5 litros. Entonces ustedes utilizan la naricera, colocan aquí en la parte de las fosas nasales y están pendientes siempre de la saturación, que como les digo, es un aparatito que se coloca en el dedo y ese nos ayuda a medir la saturación de oxígeno y vemos después de un lapso de unos 15 minutos si el paciente desatura, en vez de subir la saturación sigue bajando, el médico nos dice necesito que le pongan que le suban el oxígeno a 10 litros. Entonces, obviamente no les va a decir, pero utilice en vez de naricera la mascarilla de reinhalación parcial, sino el médico ya, ustedes tienen que saber cuál de estas utilizar. Es por eso que aquí les puse este esquema para que ustedes sepan que con la naricera es hasta 5 litros, la mascarilla de oxígeno simple es de 7 a 8, hasta 8 litros y la de reinhalación parcial de 10 litros y a veces cuando ya mismo no sube la saturación del paciente, la mascarilla de no reinhalación que es hasta 10 litros que sube a un 100%. Aquí tenemos el sistema de alto flujo. ¿Qué quiere decir de alto flujo? Cuando el paciente, a pesar de administrar el oxígeno por medio de este tipo de dispositivos, pues obviamente no sube la saturación, ya necesitamos una mascarilla de Venturi o tubo en T, ¿sí? ¿Qué es la mascarilla de Venturi? Es un sistema en el cual pasa el oxígeno a través de un conducto estrecho, tras el que existe una abertura lateral por los que entra el aire del ambiente en la cantidad necesaria para obtener la dilución deseada. Aquí tenemos, si ven, como un cilindrito, ¿sí? En ese, pues obviamente va a entrar el aire
y va a dispensar hacia la parte del paciente solo lo que él necesita, ¿sí? Igual aquí vemos un orificio que aquí va a expirar el paciente el aire, el CO2, y el dispositivo de regulación de la concentración de oxígeno, que es este, como les dije, este tubito de aquí. Aquí va a haber el flujo a elegir en el cuadrilímetro para conseguir el FiO2 deseado y el orificio en la parte de aquí o ventana regulable que es el aire inspirado, ¿sí? Tenemos que este método proporciona concentraciones exactas de oxígeno entre 24 a 50% adecuando el flujo de oxígeno. ¿Esto a qué ayuda? A que automáticamente el paciente recibe el oxígeno necesario, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Proporciona el FiO2 constante y fija, posee indicadores para variar la FiO2 y no reseca las mucosas. Las desventajas que produce calor, irritación, incomodidad para hablar y comer. ¿Cuáles son los cuidados? Chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, como les dije en la parte de aquí se forman esas úlceras que son laceraciones, ¿sí? Vigilar el nivel de agua del humidificador y colocar al paciente en posición semifowler. Tenemos el tubo en T, que proporciona un alto grado de humedad, que se utiliza en tubos endotraqueales o en traqueotomía. Funciona como un sistema de recirculación parcial, por lo tanto debe de mantenerse colocada, de lo contrario se disminuye en forma significativa. Aquí tenemos el sistema de alto flujo, que es la mascarilla de Venturi que vimos anteriormente, que decíamos que tiene que aquí la mascarilla y aquí un reservorio, que aquí entra el aire, por aquí el oxígeno y aquí va a llegar al paciente solo lo que él necesita, ¿sí? El tubo en T es una mascarilla más o menos parecida a esta, pero aquí viene una parte así como un tubito, como dicen, T en forma de T, que nos ayuda a ingresar por la parte de acá y por la parte de aquel oxígeno, ¿sí? Aquí tenemos esto. Otras formas de administración de oxígeno es resucitador manual o ambú. No sé si ustedes han ido a un área hospitalaria y han visto así como unos reservorios, como unas bombitas así, como el reservorio que vimos anterior, así esa fundita, pues obviamente este es más consistente, que se da de esta forma. Sí, nosotros hacemos esto, vamos ventilando al paciente. Ventiladores mecánicos, que aquí ya vienen los pacientes que no pueden ya realizar su respiración adecuada y necesitan ser entubados, y por medio del tubo endotraqueal que coloca el médico internista, pues obviamente el paciente va a recibir el oxígeno con mayor facilidad hacia los pulmones del paciente. Y el catéter transtraqueal, que es el método invasivo eficiente en el uso de oxígeno. ¿Cuál es el procedimiento de administración de oxígeno? Comprobar el funcionamiento del sistema y llenar el humidificador. Siempre, chicos, tenemos que tener en cuenta de armar el equipo bien, el tanque de oxígeno, el humidificador, el manómetro y el flujómetro. El flujómetro que nos decía que la cantidad de oxígeno a administrar, el manómetro que ahí vemos que ese obviamente va a ver el oxígeno si está lleno, está completo el tanque o no existe oxígeno en el tanque, y obviamente ese se conecta al humidificador, que colocamos la cantidad de agua estéril, siempre agua estéril, chicos, no agua de la llave, porque obviamente eso va a entrar directamente al paciente, ¿sí? Entonces colocamos el agua estéril, colocamos el manómetro, colocamos el flujómetro y eso se conecta al tanque de oxígeno, colocamos la bigotera o la mascarilla y eso pues obviamente al paciente, ¿sí? Preparar el dispositivo de aplicación de oxígeno y adaptarlo al paciente, colocar siempre al paciente en Fowler o semi-Fowler. El paciente no puede estar en decúbito dorsal, ni en decúbito ventral, ni lateral, de izquierda a derecha, sino siempre en posición Fowler o semi-Fowler, ¿sí? Porque el paciente obviamente al respirar, al recibir mayor cantidad de oxígeno, puede hasta producir algún evento adverso y puede hasta morir el paciente, ¿sí? La mascarilla se coloca sobre la boca y la nariz y las nariceras se introducen sobre los orificios nasales. Colocar una gasa doblada sobre las orejas del paciente. ¿Para qué va a ayudar esto? A evitar las úlceras, las laceraciones que se forman en la parte de aquí de las orejas. Con las mascarillas y las nariceras para protegerlos del roce de la goma de sujeción, seleccionar el flujo apropiado en litros por minuto. Si se usa una mascarilla con dispositivo regulador de la concentración, hay que ajustar este también. Observar el funcionamiento del sistema y la tolerancia al paciente. Como les decía, si el paciente, a pesar de colocar la mascarilla completa, la saturación no sube, pues obviamente que tenemos que utilizar una mascarilla con ventilador, ¿sí? Con el reservorio, perdón.
O si no, si después de esto ya no, y pues ya entramos a qué, a los de alto flujo, que es la mascarilla de Venturi y la de Ente, ¿sí? Tenemos igualmente registrar el procedimiento en la hoja de enfermerías. Cualquier procedimiento que realicemos, registraremos, ¿sí? Que eso ya al final de todo, en la cuarta unidad, en la última, veremos cómo se registra, qué es el CARDES, cuál es la evolución, qué se hace en estos casos, cómo se abre la historia clínica y todo eso. Vigilar al paciente durante las primeras horas, observando si presenta cefalea, somnolencia, cianosis. ¿Qué es cianosis? Es cuando se le hacen los labios morados. Disminución de la frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Cuidados de enfermería, ¿cuáles son? Aseo de cavidad nasal y bucal. Si corresponde, cuidados de la piel, humidificador, llenar solo con agua destilada y mantener su nivel en las terceras, cuartas partes. No rellenar el humidificador cuando esté bajo del nivel de agua. Cambio de agua y humidificador a diario, ¿sí? Nosotros cuando tenemos un paciente que presenta oxígeno permanente, siempre el humidificador, el agua estéril, tenemos que hacer el cambio diario. Siempre debe permanecer en posición, como les dije, vertical, semifowler, siempre con carga completa, la válvula debe permanecer cerrada y en el coche de transporte. Ahora vamos a ver las nebulizaciones, que es un procedimiento que se hace para expectorar las mucosidades que se adhieren a los pulmones. No sé, ustedes también deben de ser, algunas de ustedes mamitas, ya deben de tener sus hijitos, y también cuando han de haber ido al hospital porque el niño estaba con tos, con gripe, el médico decía, realícele las nebulizaciones, ¿sí? Más o menos deben de saber, ¿sí? La definición, ¿para qué sirve la nebulización? Es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de un fármaco, ¿sí? Siempre la nebulización se realiza con la administración de un medicamento por una mascarilla que va a que, mediante la evaporización a través de la vía respiratoria, la sustancia a administrar se combina con el suero fisiológico para luego con el oxígeno crear un vapor aerosol que es inhalado y depositado en el aparato respiratorio. Colocamos el medicamento con una poca cantidad de agua destilada o agua estéril para que esto haga fusión y pues obviamente entre lo que es el aerosol o crear el vaporcito que sale por la mascarilla, y esto vaya entrando al aparato respiratorio del niño o del paciente adulto, ¿sí? Siempre nosotros no es que decimos, creo que debemos de ponerle esta cantidad con esta cantidad. Siempre el médico nos da la cantidad exacta a nosotros para realizar la nebulización. ¿Cuáles son los objetivos? Broncodilatar, humidificar las vías aéreas, licuar secreciones, facilitar la eliminación de secreciones. Como les decía, cuando las mucosidades pues se adhieren a los pulmones, las nebulizaciones ayudan a expectorar, ¿sí? Y a liberar las vías aéreas. Indicaciones: administración de fármacos que están únicamente disponibles en forma líquida, necesidad de administrar un medicamento a altas dosis por vías broncopulmonares, niños y lactantes siempre es recomendado. A los niños más se realizan las nebulizaciones, incluso a los adultos mayores, ¿sí? Siempre la nebulización se realiza con un fármaco, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones para realizar las nebulizaciones? Monitorizar antes y durante la terapia. Estar atento a la aparición de signos adversos, que son taquicardia, que es cuando se aumenta la aceleración del pulso, irritabilidad, vómitos, temblores o incluso convulsiones. Los broncodilatadores deben de diluirse en agua o suero fisiológico, como les dije, en solución salina. El nebulizador funciona por principio Venturi. Cuando el aire entra en el nebulizador, convierte los medicamentos en aerosol de gotitas microscópicas entre 1 a 7 micrones que son fácilmente inhaladas. La preparación y administración de las nebulizaciones se realiza respetando los 5 correctos. Los 5 correctos: lavarse las manos, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, paciente correcta, ¿sí? Las nebulizaciones se deben realizar antes de la aspiración de secreciones y antes de la alimentación. Sí, al bebé siempre se le realizan las nebulizaciones antes de que la mamita le dé el seno materno y antes de aspirar secreciones, antes de que el bebé pueda expectorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que eso se desadhiera de los pulmoncitos y esto va a ser expulsado. Si el bebé come o recibe la leche materna, esto va a hacer que se resbale y se vaya a la parte del estomaguito, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué queremos?
tratar de liberar, de que esa mucosidad salga y ya no produzca mayor daño al bebé. Utilizar aire y oxígeno según corresponda. El material utilizado, salvo el equipo de nebulización, debe de ser desechable. Aquí tenemos el set de nebulización que ustedes tienen que saber cuál es nebulizador, cuál es mascarilla, ¿sí? El nebulizador siempre viene con el reservorio, ¿sí? Aquí nosotros colocamos el medicamento con la solución salina, aquí viene la mascarilla y aquí viene la cánula, que esta va a ser conectada ¿a qué? Este es el flujómetro, también utilizamos para la nebulización, no solo para la administración de oxígeno. ¿Con qué diferencia? Que en el flujómetro para la administración de oxígeno, nosotros colocamos aquí directamente el humidificador, pero para realizar la nebulización colocamos un pico, ¿sí? Un pico aquí y colocamos la mascarilla la punta de la mascarilla para poder realizar la nebulización. ¿Cuáles son las ventajas de la nebulización? Que se puede utilizar a cualquier edad, se puede mezclar de un medicamento y todos pueden administrarse al mismo tiempo, se puede usar dosis muy altas de medicamentos, la forma que se transmite el medicamento es por respiración normal y no se necesitan técnicas de respiración especial para utilizar una nebulización. Es que tiene que respirar profundo, tiene que hacer así para que no, o sea, eso es ya de acuerdo al paciente, ¿sí? También tenemos las indicaciones, principalmente utilizado para enfermedades respiratorias, que es el asma en su forma agudo o grave, la bronquitis, la laringitis, cuadros respiratorios con grandes cantidades de secreciones, como les decía, que se adhieren a los pulmones, difíciles de expectorar, enfermedades pulmonar obstructiva crónico, conocida como EPOC, ¿sí? Tenemos el equipo o materiales a utilizar, una jeringuilla de 10 cc, ¿para qué será? Para cargar el medicamento, para cargar el suero fisiológico, siempre suero fisiológico, solución salina para mezclar con el medicamento. El fármaco indicado y el respirador, bueno, aquí vendría el nebulizador, de la mascarilla de nebulización. Medicamentos que se administran con nebulización, antibióticos, broncodilatadores, corticoides y mucolíticos, ¿sí? ¿Cuál es la técnica? Lavado de manos. Aquí vemos a un bebé realizándose su nebulización. Reunir el material que es el nebulizador, mascarilla, la conexión de oxígeno y el medicamento, y el agua estéril, la jeringuilla, guantes para preparar el medicamento. Informar el procedimiento a realizar al paciente o a los padres de familia. Del bebé, perdón, colocar al paciente en posición Fowler y colocar el medicamento prescrito. Siempre tenemos que ver la orden médica, nosotros no podemos poner de acuerdo a lo que nosotros creemos conveniente. Conectar el alargador a la toma de oxígeno o de aire, realizar procedimientos por 10 a 15 minutos, retirar el equipo, secar y guardar, lavarse las manos y registrar siempre, ¿sí? Aquí vemos un paciente realizándose una nebulización. Aquí tenemos un nebulizador que existe de algunos tipos. Como les decía, en el anterior vimos vimos el flujómetro y ahí colocamos el pico y la mascarilla cuando se va a tomar para realizar la nebulización directo de un tanque de oxígeno. Pero cuando tenemos estos aparatos, solo prendemos el aparato y colocamos la mascarilla y realizamos la nebulización. ¿Cuáles son las ventajas? Que es una técnica sencilla, administración de dosis altas de fármacos, administración combinada de fármacos, aceptable a la toma de oxígeno y a sistemas de ventilación mecánica y favorece la humidificación de las vías aéreas, ¿sí? El resumen de todo esto es que se utiliza para la nebulización oxígeno, aire comprimido y solo suero fisiológico para diluir el medicamento. Paciente debe de estar en posición Fowler. Se recomienda flujos máximos de 6 a 9 litros por minuto y la cantidad mínima recomendada de solución total a administrar es de 5 cc. ¿Qué quiere decir 5 cc? Digamos, el médico dice 1.5 de Ventolin, que es un medicamento que se utiliza para la nebulización, más 2.5 de solución salina. ¿Cuánto hacemos? 4, ¿sí? Entonces, la cantidad mínima a utilizar, ¿cómo es la solución total a administrar? Es de 5 cc, no podemos administrar más, menos que sea un paciente adulto, el médico ya de su indicación. El tiempo de nebulización mínimo recomendado es de 5 a 10 minutos o hasta que la niebla desaparezca, ¿sí? Cuando nosotros realizamos la nebulización vemos que una neblinita se va haciéndose, eso quiere decir que se va evaporizando el medicamento, va ingresando a los pulmones. Cuando ya no existe este tipo de evaporación, pues obviamente
Quiere decir que la nebulización, el medicamento se ha terminado, ¿sí? Las mascarillas y conexión utilizada en la nebulización pueden guardarse en bolsas para una próxima nebulización. Sí, los nebulizadores pueden lavarse y volverse a utilizar, no es que sean desechables, ¿sí? Eso es todo, chicos. La clase, como les dije, sí va a ser un poquito larga porque vimos lo que es oxigenoterapia, las nebulizaciones, la oxigenoterapia de alto flujo, de bajo flujo, todo esto vimos, ¿sí? No sé si tienen dudas, inquietudes, chicos, como les dije, no sé si alguna pregunta o si no continuamos con la clase de signos vitales. Sí, él dicen, tengo una pregunta. En eso de que Dime. dijo que para administrar la cantidad de medicamento con el agua o el suero, la mínimo tiene que ser de 5. Pero si ponemos, o sea, podemos poner, ¿cómo lo explico? El medicamento más que el agüita o cualquiera varía. Verán, por eso como les explicaba anteriormente, siempre nosotros tenemos que poner la cantidad que el médico nos dice. Siempre la cantidad del medicamento es mínima que la solución salina para mezclar y hacer la nebulización, ¿sí? Como te explicaba, puede ser 1.5 de Ventolin, que es un medicamento, o 0.5 más 2.5 de solución salina. Siempre la solución salina tiene que ser mayor a la cantidad de concentración del medicamento. O a veces igual también, 2.5 y 2.5. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, chicos, creo que está claro. No sé si está clara la clase, aunque sea denme escribiendo en la parte del chat si están claros. ¿No tienen alguna otra duda? Es para continuar con la clase de signos vitales. Ya, chicos. Sí, porque yo necesito que ustedes sepan muy bien esto de la oxigenoterapia, de el alto flujo, bajo flujo, de qué tipo de mascarillas, de bigotera, mascarilla, como vimos mascarilla en té, también Venturi, todo esto sí, necesito que sepan bien. Ahora vamos a ver la clase de signos vitales, como ustedes dicen que igual como es en la inducción ustedes tampoco recibieron clase o no saben muy en claro lo que es signos vitales, pues vamos a ver signos vitales, que igual es un poquito extenso, pero ustedes tienen que saber como anillo al dedo signos vitales. Igual cuando volvamos a clase, pues espero y aspiro tener el laboratorio dispuesto para nosotros para realizar todo este tipo de prácticas, porque como ustedes saben, la práctica es lo que más nos hace a nosotros como personal de salud. Sí, a ver. A ver, chicos, vamos a ver los signos vitales, ¿sí? ¿Qué son los signos vitales? ¿Alguien me puede decir o qué tiene por idea como signo vital? Los signos más importantes ¿Son los para signos que se le toma al paciente? Ya, pero ¿qué son los signos vitales? Es que, ¿qué nos demuestran los signos vitales? La estabilidad del paciente, ¿sí? Que el paciente... del cuerpo. Exacto, las funciones específicas del cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos los signos vitales, ¿sí? Tenemos los signos vitales principales, ¿cuáles son? Pulso, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno,
¿sí? Esos son los signos vitales que siempre nosotros al momento de que el paciente ingresa al área hospitalaria, tomamos al paciente para ver si tiene alguna anomalía, alguna disfunción o algún signo vital está alterado, ¿sí? Y llegar a un diagnóstico médico. Los signos vitales. ¿Qué es importante saber de los signos vitales? Los rangos normales, cuáles son las causas de alteración de los signos vitales, cuándo valorar los signos vitales según el estado de salud del paciente, según la indicación médica y según la norma del establecimiento, ¿sí? Siempre lo principal de esto es saber los rangos normales. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos un signo vital a un paciente y no sabemos los rangos normales, pues no vamos a saber si el paciente tiene alteración, si presenta fiebre, si presenta otra, como es taquicardia, taquipnia. Entonces, todo esto tenemos que saber, ¿sí? Aquí tenemos el principal signo vital o la temperatura corporal. Ustedes igual han de haber visto con este caso del coronavirus que dice que paciente que presente fiebre, posible coronavirus. Tos seca, posible coronavirus. ¿Cuál es el principal síntoma? La fiebre, ¿sí? Pasado de 38 grados centígrados. Vamos a ver. ¿Cuál es la definición de la temperatura corporal? El calor que genera el organismo que representa el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por el mismo. El centro termorregulador se encuentra en el sistema nervioso central, que es el hipotálamo. ¿Cuál controla la temperatura? El hipotálamo. Del metabolismo de los alimentos aproximadamente el 50% se transforma en calor. ¿Qué es la temperatura? El calor producido y el calor perdido, ¿sí? Tenemos las alteraciones de la temperatura corporal. ¿A qué se denomina hipertermia o fiebre? Sí, hipertermia alto, hipo bajo. Siempre mentalícese en esto porque la mayoría de signos vitales es así. Hipertermia, hipotermia, ¿sí? Hipertermia alto, hipo bajo, ¿sí? O fiebre, que es la temperatura corporal elevada por sobre del valor normal. La fiebre es un síndrome. La fiebre se presenta en cuadros infecciosos, en patologías, en la administración de vacunas, por daño de los centros reguladores de la temperatura. Cuando un paciente tiene fiebre es porque presenta alguna infección, porque igualmente, digamos, el paciente se realizó una cirugía y después de esto presenta una infección, pues obviamente el primer síntoma va a ser la fiebre. Igualmente a los niños pequeñitos cuando reciben las vacunas, ¿qué pasa? Ellos siempre, el médico dice, lléguele y déle un bañito por si acaso le dé fiebre, ¿sí? Esta es la hipertermia o fiebre, ¿sí? Ahora vamos a ver las alteraciones de la temperatura corporal. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Al aumentar la temperatura corporal, consecuentemente se produce ¿qué? El aumento de la frecuencia cardíaca, que ya vamos a ver qué es la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria. Cuando un paciente está con fiebre, ¿qué hace? Empieza a respirar más rápidamente, y el pulso, que es la frecuencia cardíaca, igualmente se va a alterar. Siempre va asociado la fiebre con la frecuencia cardíaca elevada, ¿sí? Igualmente, ¿qué produce? Presenta escalofríos, ¿sí? Presenta escalofríos debido al aumento de la tensión y la contracción de la musculatura esquelética, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos las alteraciones de la temperatura corporal. ¿Cuáles son estas? Piel pálida y fría debido al vasoconstricción, la sensación de frío, ¿sí? Tenemos la piel debido a la contracción de los músculos erectores del vello, ¿sí? Con piel erección, ¿sí? Cuando el paciente presenta alteración en la temperatura, el aumento de la sed, el paciente que está con fiebre, lo que quiere es tomar agua, tomar agua, tomar agua. ¿Por qué? Porque siente el calor interno, siente que suda. Paciente con fiebre también que presenta escalofríos, pérdida del apetito, malestar, debilidad, dolor muscular. Todas estas son las alteraciones que producen la fiebre o la hipertermia, ¿sí? La hipotermia, bajo. ¿Qué quiere decir hipotermia? Es la temperatura corporal central por debajo del límite inferior de la normalidad por pérdida de calor frente a la exposición prolongada al frío o sudoración profusa, insuficiencia circulatoria por pérdida impotente de sangre, que es un shock hipovolémico. ¿Cuándo se da la hipotermia? Cuando el paciente presenta pérdida de sangre,
¿sí? La hipertermia, que es la fiebre, ¿cuándo se daba? Cuando el paciente presentaba infección, cuando el paciente presentaba algún síndrome respiratorio, ¿sí? Por decirles la gripe, ¿sí? O algún resfrío, o qué más, cuando a los niños se les ponía las vacunas. En cambio, la hipotermia es cuando el paciente presenta pérdida de sangre. Ahí es que se disminuye la temperatura, el calor corporal en el cuerpo. Tenemos el procedimiento para tomar. Siempre para la toma de la temperatura, ¿qué necesitamos? Un termómetro, ¿sí? Este es el material a utilizarse para la toma de la temperatura. ¿Cuáles son los materiales? Termómetro axilar, papel absorbente, una hoja de registro donde vamos a registrar los signos vitales y la curva de temperatura, ¿sí? Para realizar el control de la temperatura, primero se debe inspeccionar la axila valorando la presencia de humedad. Si la axila está húmeda, se seca con el papel. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos en la axila húmeda del paciente, pues obviamente el signo vital se va a alterar. Observar el termómetro. Tenemos dos tipos de termómetro, el termómetro digital y el termómetro de mercurio. No sé si ustedes han observado, el digital se prende, se coloca y él pita y nos aparece en la parte de ahí la cantidad de la temperatura tomada. Pero en el de mercurio, en cambio, ya es un poco más complicado porque tenemos que ver la bolita de mercurio que es debajo y pues al colocar al paciente deja 3 minutos y ver la temperatura. Eso, como les digo, ahorita no les puedo indicar porque no tengo los materiales adecuados para que cuando ustedes vayan a clase, pues realicemos el taller y podamos observar con mayor facilidad. El pulso periférico es el que se localiza. Ahora vamos a ver acerca del pulso, ¿sí? O la frecuencia cardíaca. El pulso periférico es el que se localiza en el pie, la mano, el cuello. El pulso apical, por el contrario, es un pulso central, es decir, se localiza en el vértice del corazón. Los impulsos se transmiten por la rama parasimpática hasta el nodo seno auricular, que es el marcapasos del corazón, ¿sí? Aquí tenemos dónde podemos tomar el pulso. Pulso temporal, carótido, el braquial, el radial, el femoral, el popliteo y el pedial. Estos son los tipos de pulsos que podemos tomar al paciente. A veces no se le siente en la parte en el pulso radial, a veces igual no se le siente en el braquial, pero podemos tomar en la carótida o también femoral o popliteo, ¿sí? O el pedial, ¿sí? Que es en el pie, ¿sí? ¿Qué es el pulso? Las alteraciones que hace que el movimiento, el corazón, sí, ya vamos a ver. Los factores que pueden alterar la frecuencia cardíaca son la fiebre, como les dije, la frecuencia cardíaca o el pulso se asocia con la fiebre. Si la fiebre está alta, el pulso también se va a elevar. El ejercicio, cuando ustedes realizan ejercicio, se cansan y se topan el pulso, pues obviamente van a sentir que el pulso es más rápido. Los medicamentos, el uso de medicamentos, el estrés, los cambios de postura, igualmente las hemorragias, hace que el pulso se eleve. Variaciones del pulso, tenemos aquí taquicardia y bradicardia. Taquicardia, aumento de pulso, bradicardia, la disminución del pulso. Taquicardia, que es el latido cardíaco excesivamente rápido por sobre los 100 minutos, por sobre los 100 por minuto, ¿sí? En un adulto. La bradicardia es el latido cardíaco de 60 o menos latidos por minuto. Me olvidaba de decirles, en la temperatura los valores normales es de 36.5 a 37 grados centígrados. Nosotros al tomar la temperatura al paciente con un termómetro y vemos que tiene una temperatura de 37 grados centígrados, ¿qué quiere decir? Que el paciente está estable, no tiene temperatura, fiebre, ni hipertermia, ni tampoco hipotermia, ¿sí? Si la temperatura sube sobre los 37.5, ya sube a 38, a partir de 37, perdón, la temperatura normal es hasta 37.5. Si sube de esto, pues obviamente ya va a presentar fiebre, ¿sí? El pulso, ya, tenemos la taquicardia, bradicardia, como dijimos, taquicardia, aumento y bradicardia. Dime. Dice una pregunta. Ahorita lo que estamos en la pandemia, lo mínimo en temperatura es de 37, ¿ya presenta síntomas del coronavirus o pasado los 37.5? Pasado los 37.5, 38 grados centígrados se considera como un síntoma para el coronavirus. Pero 37.5 todavía el paciente no se le considera como un síntoma.
Pasado los 38, 39, 40 grados, pues obviamente ya es un síntoma, acompañado de los otros síntomas como tos seca, dolor de la cabeza en algunos casos, dolor del cuerpo y otros síntomas que ustedes también ya deben de estar enterados. Gracias, dice. ¿Ya? A ver, tenemos que el volumen del pulso es conocido también como la fuerza, amplitud del pulso, que se refiere a la fuerza que posee la sangre en cada latido. Tenemos la disritmia o arritmia, que es el pulso con un ritmo irregular. Cuando se encuentra esta situación, se debe evaluar el pulso apical, que se requiere un electrocardiograma para definir con más exactitud la disritmia, ¿sí? ¿Cuáles son la valoración del pulso? ¿Cuándo se evalúa el pulso o debe de ser considerado según las siguientes características? El ritmo, la elasticidad de la pared arterial y la presencia o ausencia de igualdad en ambos lados. La valoración por palpación o auscultación, siempre el pulso se palpa y de manera profunda, ¿sí? Palpamos de manera profunda, no sé si ustedes se pueden en este momento topar el pulso de aquí, el radial, hacen con estos dos dedos, ¿por qué no hacemos con este dedo? ¿Por qué no palpamos con este? ¿Alguien sabe? ¿Quién quiere ganarse un punto? Porque tiene pulso propio. Tiene pulso propio. Exacto, ¿ya? Despuésito me das tu nombre, ¿ya? Porque este tiene pulso propio, ¿sí? Nosotros no podemos realizar la toma del pulso con este porque él tiene su propia pulsación y nos vamos a confundir. Siempre con estos dos dedos presionamos y tomamos el pulso. Cada pop que topamos, pues obviamente es 1, 2, 3 y lo hacemos en un conteo de 1 minuto, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales? En adultos, niños y recién nacidos. En adultos de 60 a 80 pulsaciones por minuto, en niños de 90 a 130 y recién nacidos 160 pulsaciones por minuto. Si esto se altera, pues ¿qué va a existir? Taquicardia o bradicardia, de acuerdo a lo que el paciente presente, ¿sí? Pulso periférico, procedimiento, como les dije, colocar estos dos dedos en la parte del radial, cubital, pedial, y de la manera profunda, porque si no, no vamos a tomar, como pueden observar en esta imagen. Aquí está solo superficial, pero aquí miren, hace presión, ¿sí? El pulso apical, en algunos casos es necesario controlar el pulso apical, que suele auscultarse en el quinto espacio intercostal. Bueno, esto casi no realizamos mucho. El pulso radial, que siempre lo realizamos la mayoría de veces, ¿sí? Igualmente, materiales, utilizar el reloj con segundero y nuestros dos dedos. Como les dije, cada pulsación es un pap y es una pulsación. Otro, 2, 3, 4, de acuerdo a lo que el paciente presente. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? Temperatura, como les dije, las emociones, las drogas, hemorragias. Tenemos la respiración o frecuencia respiratoria, que es otro signo vital, ¿sí? ¿Qué es la inhalación, inspiración? Que se refiere a la entrada de aire a los pulmones, que una inspiración dura alrededor de 1.5 segundos. La exhalación o expiración y la expiración e inspiración. La exhalación se refiere a la respiración hacia afuera o el movimiento de gases entre los pulmones hacia la atmósfera, y una inspiración normal dura de 2 a 3 segundos. La ventilación es el momento del aire hacia el interior y hacia el exterior de los pulmones. La respiración, que es el acto de respirar, que comprende la captación de oxígeno y eliminación del dióxido de carbono, respiración externa en el intercambio de oxígeno y CO2 entre los alvéolos pulmonales y la sangre del pulmón, y la respiración interna tisular tiene lugar a todo en el organismo. La respiración es el intercambio gaseoso, en conclusión, ¿sí? La entrada de oxígeno y la eliminación de CO2. Existen dos tipos de respiración costal o torácica y respiración diafragmática abdominal. Respiración torácica, ¿a qué implica? A la movilidad de los músculos intercostales externos y a otros músculos accesorios como los esternocleidomastoideos, que se ponen de manifiesto para el movimiento del tórax. Respiración costal, cuando el paciente realiza el movimiento de ¿qué? De que el tórax se insufla, ¿sí? Ya. Y la respiración diafragmática o abdominal consiste fundamentalmente en la contracción y la relajación del diafragma y se pone de manifiesto por el movimiento abdominal, cuando el paciente mueve su abdomen. ¿Sí? ¿Cuáles son los controles de la respiración? Centros respiratorios localizados, los quimiorreceptores, centrales periféricos, ¿sí? Esto no es tan importante.
La valoración de la respiración. Se debe que evaluar la frecuencia, se define en respiración por minuto, igualmente que la pulsación, ¿sí? O la frecuencia cardíaca. Un adulto sano tiene una frecuencia respiratoria entre, aquí me he equivocado, 16 y 20 respiraciones por minuto. La profundidad se conoce al ver los movimientos del tórax, puede ser normal, profunda o superficial. Las respiraciones profundas son aquellas en las que se inhala y se exhala un gran volumen de aire, ¿sí? Un paciente normal, un adulto, tiene que presentar que respiraciones entre 16 a 20 minutos, a 20 respiraciones por minuto, que quiere decir que está entre los parámetros normales, ¿sí? Valoración respiratoria. Durante una inspiración y expiración normal, un adulto intercambia unos 500 ml de aire. El ritmo se refiere a la regularidad de las inspiraciones y expiraciones. Siempre la respiración igualmente tomamos con el reloj, ¿sí? Al igual que la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los factores que modifican la frecuencia respiratoria? El ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura, aumento de la altura, medicamentos que puede aumentar o disminuir. Ustedes ven que la temperatura, la frecuencia cardíaca y la respiración se asocian, ¿sí? Si uno de estos está alterado, puede alterarse los tres también. Si el paciente presenta fiebre, pues obviamente también va a presentar taquicardia y también va a presentar la respiración más rápida, ¿sí? ¿Cuáles son las normas? Poner la mano sobre el tórax. Nosotros al tomar la respiración al paciente no tenemos que avisarle cuando vayamos a tomar este signo vital porque a veces se altera, el paciente empieza a respirar más rápido. Cuando le vamos a tomar la frecuencia respiratoria, el paciente empieza a respirar más rápido. Mejor no avisarle. Si le vamos a tomar solo signos vitales, colocamos la manito en el abdomen y vemos al momento que insufla una respiración. 2, 3, ¿sí? Y así por un minuto, igualmente un reloj con segundero, ¿ya? ¿Cuáles son los valores normales? Como les dije, de 16 a 20 respiraciones por minuto en adultos, en niños de 20 a 25 respiraciones por minuto, en el lactante de 30 a 40 respiraciones por minuto. ¿Cuál es el procedimiento? Como les dije, colocar la mano en el tórax o en el abdomen del paciente y el material, el reloj con segundero, ¿sí? Tenemos la presión arterial, ¿sí? Que es otro signo vital muy importante, ¿sí? La presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Tenemos presión sistólica y diastólica, sístole y diástole. La sistólica es la salida de la sangre desde el corazón a la aorta por la contracción del músculo cardíaco. La presión arterial diastólica corresponde a la relajación muscular, que es la presión que está constantemente en las arterias, ¿sí? Nosotros siempre vemos cuando tomamos la presión arterial, vemos que la sístole y la diástole. La sístole es la que se escucha con mayor fuerza y la diástole con menor fuerza. ¿Cuáles son los factores que influyen? Bombeo del corazón, resistencia periférica, cantidad de sangre, elasticidad, el sexo también tiene que ver, la actividad y las enfermedades. El hombre y la mujer, pues obviamente la presión va a variar, igualmente la raza, ¿sí? Las personas de raza negra, la presión también va a variar más que las personas mestizas o de raza blanca. ¿Cuáles son los valores normales? La presión arterial sistólica entre 110 a 130 milímetros de mercurio y la diastólica de 70 a 90 y las cifras máximas de 140 a 90 milímetros de mercurio. Aquí tenemos el implemento para tomar la presión arterial, ¿sí? Como vimos en la temperatura el termómetro, en la frecuencia respiratoria el reloj, en la frecuencia cardíaca el reloj. En cambio, en la presión arterial, pues tenemos que ¿cómo es? El tensiómetro, ¿sí? El tensiómetro, que aquí tenemos las partes, a este se le llama el manguito de tela. Aquí tenemos la cámara de goma, que es esta de aquí, que nos va a conectar al manguito y nos va a conectar al manómetro, ¿sí? El manómetro aquí vamos a ver igualmente la numeración para ver la presión sistólica y diastólica. Sístole, la de mayor fuerza, y diástole, la de menor fuerza. Vamos a escuchar dos sonidos al tomar la presión, ¿sí? La vulva de presión, que es con el que vamos a insuflar el manguito. ¿Y cuáles son las ventajas? Es que son ligeros, portátiles. Este es el manual que nosotros utilizamos. También tenemos el tensiómetro digital. Sí, este casi ya no utilizamos mucho, ¿sí? Aquí ven el manguito, sí, aquí las bombas, el manómetro, y este es que es el para insuflar, ¿sí? También utilizamos el estetoscopio,
¿sí? Que este nos va a ayudar a ¿qué? A escuchar la presión. Nosotros colocamos la campana en el pulso del paciente, el tensiómetro, la campana, siempre primero palpamos, ¿sí? Palpamos el pulso, colocamos la campana, antes de eso ya tenemos colocado el tensiómetro, vamos a insuflar y por medio de las olivas escuchamos que las pulsaciones, ¿sí? Aquí tenemos igualmente las partes del fonendos. Y aquí pues vamos a ver cómo tomar. Miren, aquí está, más claro que aquí ya no. Miren, tenemos aquí que el médico, el personal de enfermería, toma con los 2 dedos, siempre los 2 dedos, aquí está utilizando un dedo de más, 2 dedos, palpamos el pulso, antes de esto ya está colocado el tensiómetro, siempre las mangueritas para abajo, si no, no se va a poder tomar. Y aquí está esta perilla que nos va a ayudar a cerrar la válvula y para que se pueda insuflar, se llene y después de esto, pues vamos a ver la sístole y la diástole. ¿Sí? Miren, aquí está la campana para poder utilizar por medio del fonendoscopio y poder escuchar la sístole y la diástole. Aquí tenemos la hipertensión y la hipotensión, ¿sí? La hipertensión, que es la elevación de la presión arterial, y la hipotensión, que es la presión baja causada por pérdida de sangre, falla cardíaca, falla de la resistencia periférica, es uno de los signos más importantes del shock debido a una hemorragia. El paciente cuando presenta alguna hemorragia o pérdida de sangre, ¿qué va a presentar? Hipotensión y también ¿qué? ¿Qué presentaba? A ver si están atentos a la clase. Baja frecuencia cardíaca. No. Ah, no, Baja era la temperatura, bajaba la temperatura. La baja de la temperatura, ¿no es cierto? Y también de la frecuencia respiratoria. No tanto eso. Siempre bueno, aquí se asocia la hipotensión con la baja de la temperatura en una hemorragia o cuando el paciente presenta pérdida de sangre, ¿sí? ¿Cuáles son las medición de la presión arterial? Palpatorio y auscultatorio. Siempre tenemos que palpar y auscultar o escuchar la sístole y la diástole. Sístole, el mayor ruido, y diástole, el menor ruido, ¿sí? O el último ruido. La técnica para tomar la presión arterial, ¿cuál es? Explicar a la persona lo que se va a realizar. Siempre tenemos que explicarle al paciente todo procedimiento que vayamos a realizar con él. La persona debe estar sentada con el brazo apoyado a la mesa, no puede estar colgado ni parado el paciente. Siempre tenemos que hacerle esperar por lo menos 15 minutos si el paciente viene caminando, porque al tomar la presión enseguida, pues obviamente el signo vital se va a alterar. Colocar igualmente el manómetro a la altura de los ojos del examinador. El manómetro es el que tiene los valores para medir la presión arterial, ¿sí? Tenemos que tener siempre a la vista para poder ver la cantidad que sale, ¿sí? Envolver el manguito alrededor del brazo ajustado firme, ¿sí? Siempre en la parte superior para dejar libre esta parte de aquí, ¿sí? Si pueden ver, para poder hacer la palpación y poder auscultar el pulso y escuchar, ¿sí? Cuando se realice la toma de la presión arterial, ¿sí? Tenemos igualmente inflar el manguito en forma continua, como les dije, insuflar, cerrando siempre la perilla para que se llene. Nosotros siempre insuflamos hasta 200 milímetros de mercurio, no más, ¿sí? ¿Qué más? Las técnicas, como les digo, esto es un poco difícil de explicarles por este medio. Nosotros deberíamos de realizar la práctica para que ustedes también escuchen, vean cuáles son los signos vitales, cómo se toma la temperatura, la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, pero esto ya lo haremos un taller ojalá ya cuando estemos en clase. Eso es, chicos, como les dije, la clase sí fue un poquito extensa, hoy ya vimos oxigenoterapia y signos vitales. Yo les doy esta clase extra de signos vitales porque ustedes tienen que saber qué son signos vitales para poder manejar la oxigenoterapia, para poder ver qué es saturación de oxígeno. En los signos vitales no estaba la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, como vimos anteriormente, es el oxígeno que ingresa al cuerpo. Es un aparatito, ¿sí?, que es el oxímetro,
sí, que es un aparatito digital que se coloca en el dedo y ahí va marcando saturación de oxígeno 98%, 70%, de acuerdo a lo que el paciente presente, e incluso en el El pulso también se va a coger, ¿no? exacto, Los sí. saturadores. Exacto, con los saturadores también nos ayuda o nos facilita a contabilizar el pulso, ¿sí? Eso mismo les iba a decir, chicos. Eso, no sé si tienen dudas, inquietudes, todo está claro. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿No es cierto? Cuando uno se coge la temperatura del cuerpo, que es, o sea, la que es exacta es la anal. Y no me acuerdo cuánto es que si usted le pone axilar, cuánto es lo que se suma, si son 3 o 2 más. Eso no recuerdo muy bien. Verás, en la actualidad ya no utilizamos lo que es la temperatura anal, como tú dices. Pero es la que es utilizaba. exacta, ¿verdad? La que es exacta es esa. No, la temperatura al momento en el que tú le colocas debajo del brazo, siempre va a ser la misma. No existe exactitud porque el calor del cuerpo está a nivel general. Igualmente utilizábamos antes el termómetro que se colocaba en la boca, debajo de la lengua. Pero obviamente por asepsia, por asepsia del paciente, por el cambiar el termómetro con un otro, puede pasarse alguna enfermedad o algo, utilizamos el termómetro que es debajo del brazo. No existe que la anal es más exacta ni nada, obviamente la temperatura que nosotros comúnmente tomamos, que es la que es debajo del brazo, es la que nos da. Y los valores normales siempre es 36.5 a 37.5 grados. Si ya sube, pues ya existe alteración, o si baja, igualmente alteración. ¿Alguna otra duda? Yo le dicen, la saturación normal de oxígeno es la que va de 90 a 100. Exacto, de 90 a 100. Sí, sino que en las diapositivas no les puse la saturación, se me ha pasado por alto. La saturación de oxígeno va de 90 a 100, ¿sí? De 90% a 100. Si ya baja, pues obviamente el paciente está desaturando, pero hasta 100 puede llegar, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? ¿Está todo claro? Igualmente la sesión fue grabada para subir a la plataforma y que ustedes puedan revisarla. Bueno, chicos, no les canso más. Ha sido una clase súper larguita por el día de hoy. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, no duden en escribirme o hacerme saber. Tienen mi número en el chat del grupo, me pueden avisar o informar cualquier cosa, ¿sí? Eso, chicos, para esta semana igual les dejaré un deber, el día de mañana lo voy a colocar en la plataforma, por favor estén pendientes. ¿De qué se trata el deber? Pues de saber las abreviaturas o el significado de algunas cosas, por ejemplo, disnea, por decirles, como vimos, hipertensión, hipotensión, diaforesis, taquicardia, taquipnea, ustedes tienen que saber, ¿sí? En términos médicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el trabajo? Vamos a consultar terminología y eso necesito que ustedes sepan, conozcan, lean, porque obviamente necesitamos seguir hablando con términos médicos, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir, el paciente presenta hipoxia, o el paciente presenta disnea, o el paciente presenta hipertensión, hipotensión, taquipnea, taquicardia, entonces ustedes ya tienen que saber más o menos a qué se refiere con todo esto, ¿sí? Lice, buenas noches. Buenas noches, dime. Disculpe, verá, usted dijo que registremos la asistencia a las 5, pero no se podía. No puedo registrarme la asistencia. Ya. No sé si tú pudiste ingresar, pero a la plataforma y registraste tarde o algo. No sé por qué, pero no, será como que no se abría, Lice, no pude registrar mi asistencia.
Ya, más despuesito me mandaste un mensaje, por favor, tu nombre para registrarte, ¿sí? Ya listo, Licen, gracias. La otra chica que me dijo de la pregunta que les hice también me manda para registrar igual el punto que les dije que les voy a dar, ¿sí? Ya, chicos, eso es todo. Cualquier cosa, cualquier duda, me avisan, por favor.